Bueno, continuamos en Más de Región Radio por la 88.1, la FM Estilo. Vamos a hablar más de fútbol, pero vamos al plano internacional. Vamos al plano internacional porque hay un club grande en Europa, en el viejo continente, que viene de ser campeón y tuvo unas horas bastante agitadas en cuanto a lo dirigencial, en cuanto a lo futbolístico. Hay cuestiones que busca resolver. Estamos hablando del Inter, el Inter de Italia. Uno que piensa, equipo que viene de ser campeón, vive horas color de rosa. No, Inter la verdad que viene con un sacudón fuerte tras lo que fue, como se conoció hoy acá en Argentina, la salida de Antonio Conte. Y digo acá en Argentina porque tenemos en el aire, tenemos en vivo contacto con Daniel Najar, colega allí que cubre la actualidad día a día del Nerazzurro, del Inter de Milán. Daniel, ¿cómo andas? Carlos Somi te saluda. Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá cuidándonos con esta pandemia, como decíamos ahí fuera del aire, tratando de sobrevivir y viendo también qué pasa en la actualidad del fútbol, tanto nacional como decíamos internacional. Qué horas agitadas para el Inter, ¿no? En el día de hoy. Sí, es bastante increíble lo que está pasando el Inter. El Inter que ha vuelto, ¿no?, a ganar tras de 11 años y muchos piensan que es sobre todo gracias a Conte, que muchos jugadores en este año fueron así fuertes y vencieron ese Scudetto. Todos los fanáticos del Inter piensan esto y es increíble porque hoy Conte decidió de irse del Inter, pero no es por dinero, no es porque quería irse a otro club, porque él solamente quiere vencer. Y hablando con Suning, no le dijeron lo que quería escuchar, ¿no? ¿Qué tal, Daniel Najar? Un gusto. Darío Gómez Sáez te saluda. Y con respecto al tema, si verdaderamente las causas de la salida de Conte del cargo están relacionadas con el tema fichajes y posibles salidas por recorte presupuestario, o tiene que ver con algún otro tipo de conflicto interno con el club. Sí, todos quieren ganar, claramente, y Conte es muy feliz al Inter, lo dijo claramente esto, pero hablando con Suning fue muy claro que Conte quiere hacer un equipo más fuerte por el próximo año, ¿no? Pero Suning y la sociedad habló sobre la necesidad de vender algunos jugadores muy importantes por lo de la pandemia, por las dificultades económicas, y esto Conte no lo puede aceptar porque Conte quiere vencer, ¿no? Y entonces el próximo año no sabemos qué va a hacer el Inter porque tiene muchas dificultades económicas y claro, el Inter quiere vencer entonces en los próximos años, pero sin Conte no es la misma cosa. Uno escucha que bien comentás que la idea del Inter es solucionar algunas urgencias económicas. Uno imagina por ahí deshacerse, en el buen sentido de la palabra, de algunos jugadores con una venta cuyo salario ya sería un dolor al bolsillo del Inter. ¿Tenés idea de qué jugadores hoy podrían dejar el Inter en lo que seguís vos del día a día? Mira, Carlos, es una buena pregunta, pero es muy difícil de responder por lo de la pandemia, porque las dificultades que tiene hoy el Inter las tienen muchos clubes que están en Europa. Entonces lo podemos ver por lo de la Superliga, ¿no?, que intentaron de hacer esta Superliga por las dificultades económicas. Entonces sí podemos pensar que Lautaro Martínez, Bastoni, que son jugadores muy jóvenes y muy fuertes, todos los quieren en Europa, ¿no? Pero al mismo tiempo, para que el Inter pueda vender Lautaro, para que el Inter pueda vender Bastoni, necesita de un club que va a pagar lo que el Inter pregunta, ¿no? Y entonces son 2 años que hablamos de Lautaro al Barcelona y sabemos que Lautaro es feliz al Inter, pero también que le gustaría un día jugar al Barcelona. Pero el Barcelona también tiene muchas dificultades económicas. Entonces, hoy es difícil decir
quién el Inter va a vender el próximo año. Sabemos que el Inter necesita de esto y es muy fácil pensar en esos jugadores que te decía. También podemos pensar, por ejemplo, en Hakimi, porque es un jugador que todos lo quieren en Europa, Bayern Mónaco, y entonces vamos a ver las ofertas que llegan en Milano. Siguiendo por el mismo camino, ¿el futuro de Lautaro Martínez está en juego verdaderamente? ¿Es posible verlo en el Real Madrid la próxima temporada? Mira, la renovación de Lautaro es, como por otras renovaciones, es casi listas desde algunos meses, ¿no? Pero Suning bloqueó todo por las dificultades económicas. Hoy hay muchos clubes en Europa que están en problemas económicos y que han intentado de encontrar acuerdos con los jugadores para bajar los salarios. Entonces es difícil hablar de renovación de contratos. Y ahora Lautaro está hablando con el Inter para la renovación, pero es todo bloqueado por esas dificultades y también porque sabes que Suning tenía algunos problemas con la China, que su país dijo que no se puede hoy, no permite a la China de invertir grandes sumas de dinero fuera de la China. Estas nuevas leyes para esas cosas porque decidieron de eso por la dificultad de la pandemia y entonces para Lautaro está el mismo problemas de otros jugadores como por ejemplo Bastoni, que tiene que renovar su contrato, ¿no? Y hoy no hay jugadores que renovaron su contrato por estas dificultades económicas. Entonces no sabemos si Lautaro va a renovar su contrato porque hoy están hablando solamente para pagar los salarios del 2020 y estos últimos meses. Entonces es muy difícil pensar en el futuro. Claro, obviamente que sí, bastante complicado. Acá en Argentina, que también pasa en muchos clubes, lo mismo que bien vos relatás que pasa en el Inter, porque reiteramos y como bien dijiste, afecta a todo el mundo. Las medidas que hacen algunos clubes es decir, bueno, no podemos traer, tenemos que vender para sanear la economía, algún que otro club la deuda, que hay muchos en Argentina, y que optan por el camino sencillo entre comillas porque no es nada fácil, concluye e influye todo un trabajo previo, sacar de inferiores. Entonces empiezan a aparecer los llamados jóvenes talentos. En Inter puede darse esto tranquilamente ante la situación que comentás, que por ahí opte por ver, desconozco el estado actual en el que se encuentra, pero la cantera de inferiores de Inter, ¿no? Empezar a ver nombres nuevos y chicos. Sí, pero en Italia es muy difícil en los clubes más grandes pensar en la cantera, porque mira, el Inter no es el Barcelona, no es el Ajax. Al Inter los fanáticos quieren ganar hoy y si hay un jugador muy joven es difícil dar a este jugador mucho tiempo para que pueda crecer. Entonces el Inter solitamente, y el Inter conoces el estadio de San Siro, es muy difícil jugar en ese estadio porque los fanáticos quieren ganar todos los partidos. Entonces es muy difícil pensar en los jóvenes si no están ya listos. Por ejemplo, Lautaro es un jugador muy joven, pero ya que volvió a Milano, siempre hizo muchos goles y entonces estaba listo para jugar en un club como el Inter. Hoy en Milano se habla mucho de una palabra italiana que es ridimensionamiento, ¿no? Que en español podemos decir que es una reducción de las ambiciones del club, ¿no? Y estos los fanáticos del Inter no pueden aceptarlo porque el Inter es un club que tiene que intentar de ganar todos los años, ¿no? Han pasado pocas horas desde el anuncio de que Conte deja de ser el técnico del Inter, pero ahora, ¿quiénes son los posibles candidatos? ¿De quiénes se está hablando en este momento para que lo sucedan? Sí, mira, es difícil hacer nombres hoy porque no están muchos entrenadores libres que hoy puedan garantizar que el Inter se mantenga en la cima. El primer nombre claramente es lo de Massimiliano Allegri, que
que ya estuvo muy cerca del Inter el año pasado, pero desde muchas semanas Allegri está hablando también con la Juventus. Entonces ahora el Inter llega tarde para Allegri y se habla en el mismo tiempo de otros entrenadores como por ejemplo Simone Inzaghi de la Lazio y Mihajlovic del Bologna, que fue un jugador del Inter en el pasado, pero no es la misma cosa pensar en Conte y Allegri y pensar en Inzaghi y Mihajlovic. También se hizo el nombre de Maurizio Sarri, que es también un gran entrenador. Pero si hoy el Inter está en este nivel, tiene grande, ¿cómo puedo decir? Todos piensan que es gracias a Conte, ¿no? Y entonces si llega un nuevo entrenador, no sabemos, el Inter está en el mismo nivel. Hola Daniel, Tomás Thompson, periodista del General Guido, te saluda. Si bien es pronto para tener algo concreto, me imagino que debe haber varios nombres, varias carpetas sobre el escritorio, y quisiera saber si está en una de esas carpetas el nombre del Cholo Simeone. Mira, es difícil para que Simeone pregunta un gran salario, ¿no? Y entonces no sabemos, con esas dificultades económicas el Inter puede pensar en entrenadores como él, solamente para ese motivo, porque Simeone siempre dijo que le gusta Italia, le gusta el Inter. Sabemos que en el futuro el Inter claramente podría pensar en Simeone, y Simeone ama la Italia, ama el Inter. Entonces en futuros yo pienso que sí, pero en este preciso momento creo que es un hombre muy difícil. Gracias Daniel por sacar las inquietudes. Y bueno, la segunda consulta es referida sobre este rumor que llegó a nuestro país hace un par de horas nomás, de la posible llegada o posible interés, ¿no?, que tiene el Atlético de Madrid de contratar a Paulo La Joya Dybala. Sí, Paulo Dybala, siempre se habla de mercado, ¿no? Cuando hablamos de Dybala desde muchos años, y se habla mucho del Atlético de Madrid. A Simeone sabemos que le gusta mucho Dybala, pero creo que su futuro depende mucho de lo que la Juventus decide de hacer con el técnico Andrea Pirlo, porque si realmente llega Allegri, es poco. Creo que Allegri no puede aceptar su venta, y a Allegri le gusta mucho a Dybala, ya lo ha entrenado en los años pasados. Entonces vamos a ver qué hace la Juventus en el futuro con su técnico, y después podemos pensar al mercado y a quién van a vender. Perfecto. Bueno, ahí está, aclarada la duda. Daniel, muchísimas gracias por tu gentileza de siempre. Una vez más, estuvimos hablando con Daniel Najar, colega que allí está cubriendo el día a día del Inter. Gracias, Carlos, siempre es un gusto hablar con vos, y un saludo a toda la Argentina. Un saludo también allí a Italia, y bueno, decías un poco mejor, por lo menos con el coronavirus en materia de salud, por lo menos algo bueno hay. Sí, aquí estamos en un momento mejor ahora, y gracias a Dios, y esperemos que en todo el mundo pueda hacer lo mismo, y también en Argentina. Ojalá así va a ser. Vamos a estar seguramente en contacto, no va a ser la última vez que hablemos con vos, así que bueno, lo mejor Daniel, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo grande, un saludo, Carlos. Ahí pasaba la voz de Daniel Najar, colega que cubre el Inter de Milán allí en Italia, y esta actualidad tras la salida de Conte.